Bien, amigos, antes de pasar a Ramón, quisiera relatarles una visión muy personal de la entrega de la venta de Jesús por Judas. Parece que Judas hizo un mal negocio, porque los judíos hicieron un mal negocio. Miren por qué. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado de un torrente donde había un muerto, y allí él y sus discípulos, con Judas el traidor, que conocían bien el sitio, porque Jesús se reunía a menudo con ellos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados, de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró al huerto, y con antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que estaba pasando, le dijeron los soldados: ¿eres tú el discípulo de Jesús? Iba a suceder que adelantó: ¿a quién ustedes buscan? Dice: a Jesús de Nazareno. Y Jesús le dijo: yo soy. Entonces, ¿para qué lo compran si él mismo se entregó? Le dieron los cuartos de más a Judas. No, además, dice, no, déjenlo ir a ellos. Déjenlo ir a ellos. Y soy yo el que ustedes están buscando. Yo lo estaba viendo anoche, doctor. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, los 6 guardias que digan a quienes ellos estaban buscando para matarlos a tiros. Y así se acaba el problema. Que copien el evangelio. Sigue con tu marrón. Bueno, entonces, para completar lo que dice el doctor, yo estaba viendo la noche y hay algo más. Las personas que fueron a buscar a Jesús, según la versión de la película, que eso no debe ser así, ya conocían a Jesús, o sea que ellos botan el dinero de Judas, pero estaba escrito y ahí se cumplieron cosas porque estaban escritas precisamente. Bueno, entonces, ya para variar un poco, vamos a dejar algunos temas ahí para que Emilio Olivo nos hable algo de estos mismos temas que él conoce también, pero también queremos hablar de otros temas en el punto de vista de la educación. Sin embargo, debo decir que nosotros los que tratamos con el tema agropecuario aquí es de ser veraz, independientemente de que le caiga bien o mal a gente que a veces, como me decía el doctor, ya tú no vas a ser candidato. Óyeme, si para ser candidato a algo hay que vivir mintiendo, es mejor no ser candidato. Porque hay realidades que la gente a veces no comprende, y el que entiende que la comprende, que puede estar equivocado, tiene el deber de decirlo para que por lo menos el otro entre en reflexión. Vamos a dejar que Emilio Olivo nos diga algo que conversábamos en la pausa con respecto a las grasas comestibles, que es uno de los puntos de agenda, que nos abunde sobre ese tema, sin que dejemos a un lado la parte educacional de la agropecuaria, que es el tema fuerte que habíamos planeado hablar, porque a veces hay cosas que se planean y otras cosas que no se planean. Adelante, señor Ponce de León. Gracias. Me queda muy bien ese apellido. No, me queda, buen día, señor, antes que nada. Me queda tan bien que ya yo casi voy a ir a la Florida a ver si me regalan un solar en los Everglades para reclamar mi apellido allá en la Florida, ¿verdad? Porque tú la conquistaste. Exactamente, entonces a ver si me toca algo en ese sentido. En la Florida funciona el tema de los apellidos. Sí. No, y el problema puede ser que me den un solar en los Everglades que esté lleno de cocodrilos y de caimanes. Sí. Y entonces así no vale la pena. No, miren. Ve a Hialeah a poner un negocio y no tenga apellido, a ver si te lo van a dar. Nada más hay un solo monumento colonial. ¿Bien? Un castillo más, una instalación más nada. ¿A dónde? Los españoles en Miami nada más dejaron un solo movimiento. Un solo monumento. Aquí es más fácil. Pero vamos a hablar de... Sí, pero mire, en las ocasiones que los dos han hablado coinciden plenamente en algo común para los tres: educación. Porque a final de cuentas, señores, es educación lo que rige el régimen. Yo estoy dándole seguimiento un poco a la China continental, que no es mi preferida, porque ustedes saben que mi preferida siempre ha sido la China-Taiwán. Ellos decidieron fue que su desarrollo tenía que venir ligado a la educación en todos los sentidos. Producir más o menos un producto, doctor Jacín,
es factible hasta cierto límite, porque territorialmente, poblacionalmente, internacionalmente, los mercados son los que rigen lo que se produce. Se habla, por ejemplo, ustedes hablaron de la soya, hablaron del maní, pero digamos en términos realistas de las grasas comestibles. Ramón mencionó de que parte de su familia no llegó nunca a comer otra cosa que no fuera grasa de cerdo. Y usted dirá, pero es que no podemos volver a eso, son dañinas. Bueno, es que todas las grasas mal consumidas son dañinas. Y me retraigo a los casos de los chinos, de los orientales en términos generales. Consumen muchísima grasa para freír y preparar sus diferentes platos. Pero ¿y por qué razón no son tan gordos? ¿Por qué razón se mantienen más sanos que los occidentales, etcétera? ¿Es la grasa? No. Los intereses de las grasas son de capitales. Hoy en día se impuso la soya porque convenía a la American Soybean Association, que era fuerte y es fuerte en Estados Unidos. El maíz sustituyendo y chocando con el cártamo, chocando con el maní. Ya Carter, que está muy viejo, que fue cultivador de maní, no le toman tanto en consideración el maní. Pero si usted se va a otras grasas... Era físico nuclear y manicero. Él era físico nuclear, o es físico nuclear, no se ha muerto, gracias a Dios. Pero él tenía una ventaja de que al vivir en Georgia, tenía plantaciones, creo que como de 2.000 acres, como 10.000 tareas de maní. Y los cultivos son de plantaciones, como decía Fifi. Ahora, nosotros podemos producir para el mercado e intercambiar. Si nosotros tenemos capacidad de producir más guandul que habichuelas, vamos a traer las habichuelas de Canadá o de Estados Unidos. Pero volviendo a las grasas comestibles, señores, el coco es una de las grasas más sanas. La palma aceitera la africanizaron para embromar la paciencia, con otra palabra, para bloquearnos nosotros, porque los intereses eran así. Cuando la PL 480, doctor Jacín y Ramón, nos hizo... Antes de eso, aclaran un puntico ahí que nosotros a veces no conocemos bien. Cuando nos quitaron la caña, que dijeron que el siro de maíz era que iba a resolver el problema, y háblame de la palma africana, fue uno de los cultivos que ocupó áreas que eran de caña. Sí, pero aquí se puede producir maíz más eficientemente, como todo, con una buena educación del productor, con una buena inversión, como tú mencionabas. Aquí hay una compañía, la voy a mencionar, con el permiso de ustedes. Linda, por ejemplo, produce más maíz por unidad de superficie que el promedio americano, pero ¿qué pasa? Cuando lo siembran, el maíz dulce, es con riego por goteo. Y en las zonas maiceras de Estados Unidos, que usted camina 500 kilómetros de distancia viendo nada más maíz en Iowa, en Illinois, en Indiana o en donde sea, y usted se da cuenta de que no tienen esa tecnología. Lo que quiero decir con eso, señores, es que es tecnología y es educación. Ahora, el bloqueo al coco, que debemos aumentarlo significativamente, y más ahora que un presidente ha dicho, yo quiero alianzas pública-privada, yo quiero reforestar, yo quiero tal cosa. Pero el mismo caso de las palmas aceiteras, aquí se bloqueó internamente. Y aunque una de las compañías, la manicera, tiene palma aceitera muy exitosamente y es la mayor, nosotros producimos con las dos fábricas de palma aceitera lo que la fábrica más pequeña de Colombia produce. Y Colombia tiene como 30 fábricas de palma aceitera. Lógicamente, Colombia es un país grande y un país que tiene suficiente dinamismo. Entonces, las grasas comestibles no las podemos ver satanizadas por intereses, pero eso lo vemos en todos los cultivos. Nosotros pudiéramos estar en los excedentes de arroz que tú mencionaste, que pudiéramos tener nosotros, vamos a convertirlo en espagueti. El espagueti o las pastas se originaron fue con el arroz, no fue con el trigo. Fueron los italianos que hicieron el cambio que tenían los chinos. Entonces, ese tipo de cosas nosotros, si no nos educamos y educar el liderazgo nacional, el técnico hacerle la reingeniería de vida, al productor ni se diga. Porque en otro de los temas que ustedes trataron, que el doctor preguntó, ¿cuáles empresas? ¿Por qué los bananeros, los guineeros, son más cónsonos para poder unificarse y exportar que otros sectores? Por sus intereses. ¿Por qué, por ejemplo, los que son socios de Afconagro
en el caso de los tomates, se ponen más de acuerdo y el tomate uno no oye la crisis. Esa bulla, ese ruido. No. Porque decía el doctor ahorita que él mencionó incluso los incentivos que le da la industria. Para mí los tomateros son como los veganos, son buenos todos. Esa gente, no solamente en los proyectos que desarrollan, no hay ruido, no hay problema. Es que las regulaciones deben Ni andan venir. gritando de que este año perdimos 10 millones porque los productores llovió, porque qué sé yo qué. Eso uno se entera, gente como tú relacionado con esa gente puede enterarte, pero el país ni se entera de eso, ni andan diciendo que producimos tanto. Cuando hay que hacer una importación de salsa se la distribuyen entre ellos mismos. Ramón, es que si, como tú dijiste, si nosotros podemos irnos a un sistema de ganar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos vamos a la mesa? Comienzan los intereses a discutir. Si vamos al Conaleche a discutir lo de la leche, ahí comienzan los intereses, no solamente de fábrica contra fábrica, sino productores inclusive contra productores. Claro. Es que es un problema de que a veces tú te encuentras con pseudo líderes que, como ustedes decían ahorita, ¿por qué tú tienes que venir a hablar más de la cuenta y embromar si tú no te vas a candidatear? Pero aparecen unos líderes que creen que yendo a la televisión y diciendo 2 o 3 cosas pueden ser regidores. Oye, ya un regidor que era antes voluntario, que era honorífico, cobran más que cualquier profesional en cualquier ayuntamiento de segunda categoría. Entonces, ese liderazgo es lo que a nosotros nos hace falta para producir. Producir todo el arroz. Donde quiera que está no hay problema. Exactamente. Porque muestra tenemos. Sí, eso es así. O sea que lamentablemente tenemos que entender, señores, que la educación debe ser el arma básica. Ese es el oro real de nosotros. No es el oro verde, ni es el oro negro, ni el oro bajo el suelo. Es en educación para que nosotros nos demos cuenta de cómo podemos desarrollarnos desde la pirámide educativa. Que justamente entre las cosas que te dije que queríamos mencionar algo, y yo espero que se interprete muy bien, aquí hay grados de sistemas educativos que tenemos que interpretarlo. A propósito de eso, hay un tema que lo conversamos y que sería bueno que tú amplíes un poco de lo que tú sugieres como plan ya a nivel de país, como que una vez se hicieron, yo no sé si están funcionando y tú me podrás corregir, unos bachillerato agrícola, ¿tú recuerdas? Claro que sí. Yo me gradué como bachiller agrícola en el Instituto Superior de Agricultura. No, perdón. Yo sé que ese era el título. Había un... Maestro en cultivo. No, había algo en la escuela pública. No, mira, en el año 68, por diferentes influencias, se trató de diversificar unos 10 liceos secundarios para darle ciertas materias. Y yo planteo lo siguiente, Ramón y señores. Nosotros tenemos 100 y tantos liceos técnicos. Yo tengo una pequeña propiedad en una comunidad que se llama El Talao de Monteplata, cerca de aquí de la capital. Y lo que hay son 120, 125 estudiantes de secundaria. Usted no puede pensar en convertir un liceo con 125 estudiantes a eso. Mi tesis, vamos a decirlo así, mi trabajo final cuando estudié educación agrícola en Estados Unidos, me mandaron a investigar de un liceo, porque allá lo que hacían era reunir para la parte técnica y transportar los estudiantes, de 1.500 y 2.000 estudiantes. Usted no puede tener un buen profesor de física o de química o el idioma que sea en un liceo donde hay 130 estudiantes y mucho menos para materias técnicas agrícolas, no agrícolas, etc. Entonces, si nosotros, Ramón, podemos adecuarnos a cosas de otros países. Por ejemplo, en Cuba, ustedes dirán, son regímenes diferentes. Es que se adecúan. En Cuba los estudiantes, bueno, igual que en China continental, sistema comunista, bien, pero en Estados Unidos lo vemos, se premian a los mejores y a la gran mayoría se la financian la educación en China continental. La educación apropiada no es de regalo como se la dan, no, solamente a los sobresalientes. Quizás no alcanzó ni siquiera a tu escolaridad de primaria, pero cuando Ramón le preguntó por el bachiller agrícola, sí fue así, una época
pero no se estaban refiriendo ustedes a eso exactamente. Mire lo que pasó. Mucho del éxito del sistema educativo es cuando se aplica las necesidades del país al producto terminado. Es decir, ¿qué necesita hoy República Dominicana? Tecnología, gente que sepa manejar computadoras y esas cosas. ¿Qué necesitaba en los años 40 y 50? Sobre todo 40 y 50. Miren, Víctor Garrido Puello, Joaquín Balaguer y Ruiz Tejada fueron entre los tres, más o menos, unos 10 años o 12 años entre los tres ministros de Educación. Y recuerdo, sin leerlo, que el canto a la escuela, en la escuela, el huerto agrícola en la escuela, naturalmente en algunos sitios, no en todos, y la educación más o menos para que salga un estudiante en el 8º curso con nociones de producción. Eso existió aquí en este país. Naturalmente, si usted trae eso ahora, eso está fuera, está desfasado, pero en esa época usted tenía que formarse fuera y más o menos media hora antes de entrar ya tenían ejecutados 2 o 3 cantos dependiendo de la fecha, el día del maestro, el día de las madres, el día del padre, el día de Mella, el día de Sánchez, el día de Duarte, el día 27 de febrero. Entonces, Ramón Emilio Jiménez fue que hizo la mayoría de esas letras. Entonces, esos 3 ministros se ocuparon no de un bachiller, sino de este famoso huerto no familiar, no, huerto escolar se llamaba. Sí, doctor, pero ¿quién más que usted sabe mi vida profesional en los últimos 30, 40 años viniendo a los medios? Porque usted me estuvo invitando. ¿Usted no recuerda cuando yo hice mis libros de la enciclopedia o hice mi primer documental sobre huerto escolar que usted mismo dijo y no te han comprado ninguno, Emilio? No. Y ni se han interesado. Mire, yo represento la Asociación Futuro Agricultor Dominicano, FADI. ¿Qué es FADI? Futuro Agricultor Dominicano Incorporado. Nosotros somos una adecuación del Future Farmer de los Estados Unidos. Y Japón copió a los Estados Unidos. ¿Esto existe en otra parte? En Estados Unidos son 710,000 estudiantes. En Japón son como 100 y tantos miles y en Corea también. Son países que han adecuado eso porque paradójicamente lo que se hacía aquí en época de la dictadura, ahí, porque también a mí me tocó en el liceo y en las escuelas primarias que teníamos viveros de plantas maderables para llevarnos y sembrar en el campo. Y había una serie de cosas de educación técnica vocacional, más que vocacional que otra cosa. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de formar en las escuelas el futuro productor, el futuro transformador, el futuro consumidor, pero yo le voy a decir un caso. Mete ahí el tema del agricultor o ganadero de fin de semana, espérese, y el guardia, antes y después de ser guardia, era y vuelve a ser agricultor. Mire, doctor, como decimos en lenguaje llano y nuestro, usted me está dando por el pelado. Lo primero, para terminar lo de FADI. Oiga, yo traté de que en el gobierno pasado me recibieran para ver qué podíamos hacer con FADI. Al contrario, nos quitaron el apoyo porque veníamos de cuando Hipólito era presidente y creyeron que Hipólito, al apoyar las acciones buenas, había que borrar las acciones buenas. Paradójicamente nos quitaron 17,000 pesos que nos daban para nosotros transferirle eso a los profesores que trabajaban con nosotros con los 10 clubes en Salcedo, La Vega y la provincia de Duarte. Ahora, ¿por qué también me da por el pelado? Porque uno de mis artículos de prensa y mi insistencia es que los militares de hoy fueron civiles ayer y volverán a ser militares. Y yo he planteado públicamente y en varias ocasiones. ¿Volverán a ser civiles?
volverán a ser civiles, aunque se le diga Militares. volverán a ser civiles, ex militares. Pero esos que vuelven al campo, ¿por qué usted no coge y reforesta con café, con cacao, con maderable, con aguacate, con lo que usted quiera en nuestra montaña, dándole ventajas por los rangos y las categorías a los militares? Porque aquí hay muchísimos militares, muchísimos médicos, muchísimos agrónomos como yo, que somos de fin de semana. Así no se produce, así no se sostiene una agroeconomía ni una alimentación de un país. Entonces, si usted puede combinar cosas solamente con oírnos, adiós, pero usted sabe que es que con las autoridades que ya tienen 7 meses en educación, he mandado 2 o 3 cartas para que me reciban, les mando mi currículum en el modelo diplomático para que sepan que ni ando pidiendo empleo, ni tampoco quiero embromar la paciencia con eso. Y me excusan, pero no reciben, a uno no quieren escuchar, doctor. Bien, vamos a hacer otra pausa y vamos a hablar de eso, porque es que a veces da la impresión de que cuando tú pides ayudar, piensa que lo que tú estás buscando es sustituir. Vamos a una pausa. Es